Y finalmente subió la tasa de interés una vez más. Subió la tasa de interés 75 puntos básicos por segunda vez, así que acumula 150 puntos básicos en un poquito más de 2 meses, ante la inflación de junio de Estados Unidos, que fue del 9,1%. Estamos viviendo en una inflación mayor en los últimos 40 años. ¿Cómo nos afecta esto a la Argentina? Y después Dari nos puede dar el contexto internacional de lo que se espera a futuro. Bueno, esto en general es una mala noticia para la Argentina, más allá de que nuestro riesgo país nos marca que estamos bastante aislados del mundo. ¿Pero por qué es una mala noticia? Primero porque al hacerse más atractivo el dólar, muchísimos capitales vuelan hacia inversiones en Estados Unidos, en bonos soberanos que ya rinden un 2,25%. Con esto quedas más aislado todavía. Totalmente. Y después siempre lo remarcamos porque las inversiones se suelen ir. El capital es más caro siempre que sube la tasa de interés. Si el capital y el crédito es más caro, hay menos inversiones y van a activos más seguros. Y eso siempre hace que baje el precio de las commodities. Y ahí tenemos el impacto directo sobre Argentina y sobre nuestras reservas. Además de que es una medida que congela, contrae, va a haber menos dólares en la economía de Estados Unidos. Eso genera cierta recesión y siempre que hay recesión también es una muy mala noticia para un país que necesita Pero yo no inversión. recuerdo un periodo de subas tan altas y tan breve. Te tenés que remontar al 94, la última vez de una suba tan, sobre todo lo empinada, en tan poco tiempo, tanta suba. Y lo que hay que tener en cuenta es que probablemente esto recién empiece. Porque vos tenés que pensar que la inflación en Estados Unidos está en 9% y la tasa hoy quedó en 2,25, 2,5%. Está muy por debajo de la inflación y lo que muestra la evidencia histórica es que en general, primero, el efecto de subir las tasas sobre la inflación tarda en hacerse. Claro, porque de hecho todavía no tuvo efecto. Todavía no tuvo ningún efecto. Todas las subas anteriores la inflación siguió subiendo. ¿Cuál fue el último periodo de inflación alta de Estados Unidos? Tenés que irte a fines de los 70, principios de los 80. Estaba una inflación que llegó a estar en 14% mensual. ¿Cuál era la tasa de interés de la Fed en ese momento? 20% llegó a ser en 1980 la tasa de la Fed. Es decir, una tasa positiva. ¿Qué es lo que le pide el fondo hoy a Argentina? Que la tasa de interés esté por encima de la inflación. Con lo cual, probablemente continúe esta suba de tasas, lo cual va a tener un efecto, primero, de recesión en Estados Unidos y segundo, de Lo que tenemos que tener cuidado igual es que los analistas de más renombre de Estados Unidos están marcando que, más allá de que uno suba la tasa de interés y con eso controlen la demanda de dinero, o sea, si subís la tasa, invierten y hay menos dinero en la calle, no están controlando la oferta de bienes, que ante una rigidez de oferta de bienes, China entrando en recesión, menos producción, eso hace que con el dinero circulando te presiones sobre la inflación y entonces lo que ven es una inflación persistente, como dice Darío, y que esta suba de tasas sin dudas va a seguir continuando, pero aún así puede costar mucho bajar solo con esta medida la inflación en Estados Unidos. Vas a correr el riesgo de seguir teniendo inflación aún frenando la economía. Exactamente, porque hay un problema de oferta de bienes más allá de la demanda. Lo que anticipa muchos es que se viene un periodo de estanflación que probablemente dure un rato. Ahí es interesante una columna de Paul Krugman que hizo hace poco una autocrítica, que esto está bueno, para Argentina sirve de ejemplo. Paul Krugman diciendo, cuando se estaban todas las medidas de estímulo por la pandemia, muchos economistas decían, no va a generar inflación, lo que un poco se plantea acá, emitir no genera inflación. Y él estaba entre los que se encolumnaba de dar esa línea. Y él dijo, bueno, la verdad, debo reconocer que me equivoqué. Lo que pasa es que vos, durante la pandemia, vos tuviste, por un lado, la emisión que te genera inflación, pero después tuviste, producto de los aislamientos, una caída fuerte en la producción. Entonces tuviste emisión por un lado, menor oferta de bienes. Entonces es un cóctel inflacionario. Totalmente. Y en general la oferta de bienes te genera rápidamente inflación, pero la emisión monetaria siempre tarda un poco más. Y eso es lo que Y es lo que te contaba ayer Lara en nuestra economía dibujada. Si vos emitís, pero encima tenés un televisor y como emitís hay mucha más gente que lo puede comprar y no aumentaste la producción de los televisores y los precios te disparan. Es lo que va a pasar en Estados Unidos, va a seguir pasando y el efecto en la Argentina es todavía más complicado. Bueno, permiso.